Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy frecuente que me han hecho muchos de ustedes también. Es sobre cómo es la vida del ingeniero civil, cómo es la vida una vez que se ha graduado o ha egresado un ingeniero civil. Vamos por el principio. Una vez que se gradúa un estudiante, ya tiene el título de ingeniero civil y se dirige a la vida profesional, tiene, a mi criterio, tres opciones. La primera es entrar a laborar o a trabajar dentro de una entidad pública. La segunda es entrar a trabajar en una entidad privada, una empresa privada. Y la tercera sería ser un emprendedor, formar su propia empresa, formar su propia compañía, trabajar independientemente. Entonces, esas serían las tres maneras. Vamos por la primera. La primera, entrar a trabajar en una empresa pública. Por lo general, cuando un ingeniero trabaja en una empresa pública, su primer trabajo, por así llamarlo, sería como técnico civil, como técnico de obras, dentro de un departamento de obras públicas, por llamarlo así. Muchas de las veces un cargo tiene que ver mucho de una afinidad política que tenga la persona. Tal vez en muchos de sus países no sea así, pero al menos acá en Ecuador sí tiene que ver poco o mucho la afinidad política que tenga una persona. Entonces, el trabajo que un ingeniero civil recién egresado es para dirigirse a planificación, para dirigirse a un departamento de obras públicas como técnico, para hacer visitas de campo y depende de muchos factores, quedarse ahí, estancarse ahí o ir ascendiendo a nivel jerárquico. La otra opción es, como les comentaba, entrar a laborar en una entidad privada. Hay pros y contras dentro de una entidad privada, pero para una entidad privada muchos irán como planilladores, como residentes de obra, como dibujantes, dependiendo de las capacidades que tengan. Y la tercera opción es emprender, formar su propia empresa, formar su propia compañía, tratar de ser, como se lo denomina muchas veces, contratista, pero un contratista responsable, obviamente. Para cualquiera de estos tres ámbitos que a mi criterio personal los caracterizo, un ingeniero civil, los simples fundamentos teóricos de la universidad o la poca práctica que, para ser sincero, se lo realiza en la universidad no bastan. Por eso yo siempre recomiendo a muchos de los estudiantes, de los colegas, que al menos dominen uno o dos o tres softwares, programas que nos sirven a los ingenieros para realizar cálculos, para realizar análisis, para realizar diseños. Es un plus muy importante para un currículum de ingeniero civil. Y algo también muy importante y para mi criterio que debería ser básico es el manejo o el dominio de un segundo idioma, español, y manejar un segundo idioma como el inglés, dominarlo al inglés. Esto a cualquier persona, a cualquier profesional, no solo de ingeniería civil, a cualquier profesional de cualquier rama, es un plus muy importante. ¿Por qué se los comento esto? Porque muchos de los software que manejamos están optimizados para trabajar en inglés. O sea, son software que los comandos, todas las funciones están en inglés. Y obviamente hay traducciones ahí al español, pero se limitan muchas de sus funciones. Otra de mis recomendaciones es las prácticas, por ejemplo. Cualquiera de estas cosas les pone un plus para el ámbito profesional al que se vaya a desenvolver un ingeniero civil. La otra es, por ejemplo, el entorno en el que está trabajando un ingeniero civil, el entorno en el que va a trabajar. Muchos de los ingenieros civiles me dicen, me gradué con las mejores notas en ingeniero civil, pero no tengo trabajo. Es verdad, y no es que ahora por la pandemia o porque es un error recurrente, no, no, no. O sea, se ha dado en muchos casos, en muchas ocasiones. Muchas personas lo dicen suerte, tener suerte. A mi criterio puede ser un poco suerte, pero también es las capacidades que uno las va adquiriendo dentro de la universidad. Por ejemplo, hay ingenieros que son como técnicos muy buenos, pero la práctica,
ponen o nos ponemos frente a un escritorio, frente a un software de cálculo, ya sea ETABS, sea AutoCAD, CivilCAD, en realidad podemos leer un poco o interpretar un poco planos, diseños, pero en realidad calcular, hacer variantes es algo que no muchos lo hacemos, no muchos lo dominamos, y me incluyo yo también ahí. Eso les cuento algo que me pasó hace algunos años. Estaba ejecutando la construcción de una vía. Dentro de la construcción de una vía era en un terreno montañoso. Dentro de uno de los lugares había que realizar una construcción de una variante. Para muchos de ustedes que no sepan qué es una variante, por ejemplo, la carretera va del punto A al punto B, pero en el intermedio del punto A y el punto B hay una curva muy peligrosa, una pendiente muy peligrosa. Entonces, la variante, ¿qué significa la variante? Que vamos a atravesarlo, por así decir, esa montaña para evitar esa curva. Esa curva es un riesgo para muchos vehículos, para muchas de las personas. Es peligroso circular por ahí, caminar por ahí. Ese es un tipo de variante que se lo realiza. Entonces nosotros teníamos todos los diseños, teníamos todos los estudios, los cálculos en digital. Y en realidad ponerse a ejecutar, ponerse a realizar estos cálculos, las dimensiones dentro de Civil 3D, en realidad fue algo tedioso personalmente para mí, porque en ese tiempo yo no tenía los conocimientos adecuados para decir cómo vamos a ejecutar esto, qué tecla, qué comando hay que ejecutar para realizar esto. Entonces, mi recomendación para cualquiera de estos tres ámbitos que piensen ustedes desenvolverse como futuros profesionales es capacítense. En este tiempo que hay por pandemia mucho tiempo de ocio, podemos tomar muchos cursos, incluso hay cursos en línea. Incluso no hay ni la necesidad de realizar cursos. Hay cursos o videos en YouTube que muchos de ustedes los pueden seguir totalmente gratis. En realidad es, como yo lo llamo, ponerse a jugar un poco, ponerse a jugar un poco en el software y tratar de interpretarlo y entenderlo, porque en la universidad no nos enseñan a fondo el uso, el empleo, el dominio de estos software. Esto se lo hace extracurricularmente, como yo lo denomino. También otro factor muy importante es la topografía. En la universidad nos dan una topografía, al menos a mi parecer, un poco básica, un poco global. Nos dan la topografía, no nos enseñan el dominio de una topografía. Y muchos de los trabajos iniciales de un ingeniero civil es ir de la mano con un topógrafo, ir de la mano en campo. Y en realidad el ingeniero debería de tener estos conocimientos. Sé que en muchos países hay una capacitación extra para realizar esto. Hay ingenieros civiles que deciden especializarse en topografía. Una maestría en algo que sienta afinidad, por ejemplo, hidráulica, hidrología, sanitaria, lo que cada cual sienta afinidad, bueno, crea que mejor se vaya a desenvolver como profesional. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que no debemos satanizar, no debemos odiar, no debemos muchas de las veces decir no me gusta la ingeniería civil, porque a futuro, en mi caso, yo no me veo trabajando en hidráulica o hidrología. En realidad no me puedo ver a eso, pero por necesidad o por falta de conocimientos, a la final puede que me gusta y decida incluso hasta especializarme en algo así. Incluso hay muchas personas que antes de la universidad ya tienen ofrecido un trabajo, un puesto, por así decirlo. Hay algunos casos que dicen: ya gradúate pronto, ¿cuándo sales de la universidad? ¿Cuándo te gradúas? Porque ya tengo un puesto para ti, ya tengo el trabajo para ti, te vas a desenvolver en esto, haciendo esto y el otro. En muchos de los casos coincide que el trabajo que vamos a ejecutar es algo que nos gusta mucho mejor, pero en muchos de los casos habrán colegas, habrán estudiantes que en realidad dicen: no, lo mío es construcción de vías, por así decirlo, y yo no quiero trabajar en hidráulica. O lo mío es hidrología y yo no quiero trabajar en construcción de vías. O lo mío es un diseño estructural, pero yo no quiero estar en escritorio. En realidad lo de escritorio, que muchos lo denominan, es para mí un factor fundamental, porque es experiencia. En escritorio podemos aprender muchas cosas
si por A o B razón nosotros nos vamos como residentes de obra, como superintendentes de obra, como supervisores, como jefes, inicialmente recién egresados, muchos de nosotros no vamos a poder desenvolvernos adecuadamente o acorde al trabajo que nos han designado. Porque a veces en una institución tanto pública o privada, muchos de los trabajadores, de las personas que trabajan ahí son gente que tienen 5 o 10 años en sus lugares. Imagínense ustedes que llegue alguien recién graduado, recién egresado, a querer imponer, a ordenar, a veces se lo ve feo, porque en realidad alguien sin experiencia no puede ir a un lugar, a un puesto, a imponer algo, a designar algo, a decir algo, o a ordenar cómo se ejecuten algo si no tiene los conocimientos. Entonces uno iría ahí como un aprendiz, como alguien sin conocimientos que, como se lo denomina comúnmente por palancas o por cualquier cosa, llegó a trabajar en un puesto. Pero en realidad todo este tipo de experiencia la podemos ir adquiriendo en el transcurso de la universidad. Si uno en la universidad se apega o es afín con topógrafos, con técnicos, con personas que hacen diseños estructurales, hidráulicos, sanitarios, con todo tipo de estructurales, es un conocimiento extra que te va a dar a ti un sinnúmero de posibilidades a nivel laboral. Otro error también, o bueno, podría llamarse un error entre comillas, muchos de los estudiantes en el transcurso de su vida universitaria hacen prácticas y en el transcurso de estas prácticas logran hacerse conocer, logran ser reconocidos porque ejecutan su trabajo de una manera correcta, de una manera adecuada y deciden trabajar. Y por trabajar, muchos cometen el error de abandonar la carrera universitaria. A veces puede ser por necesidad, porque tienen que mantener una familia, tienen que mantener un hogar, o otras veces puede ser porque uno como estudiante no recibe un sueldo, no recibe un salario. Y cuando empieza a recibir un sueldo, cuando empieza a recibir un salario, es otro nivel de vida para uno. Uno puede tener muchas necesidades, quiere comprarse, qué sé yo, un estudiante, el último celular, el último laptop, una computadora con las mejores prestaciones, capacidades. Hay muchas personas que quieren su PlayStation, su Xbox, sus Nintendos, qué sé yo, un sinnúmero de cosas. El plasma, el televisor, entonces ganar a veces un sueldo, un carro, una moto, entonces deciden endeudarse y por su sueldo, por enseñarse a ganar un sueldo, a ganar un salario, abandonan este tipo de cosas y dicen en realidad trabajando tengo muchos más beneficios que siendo estudiante. Siendo estudiante muchas de las veces vivimos con nuestros padres o muchas de las veces tenemos una familia con la que vivimos y debemos mantener y obviamente en ese caso si no los juzgo, es así, es una razón para no poder culminar a tiempo. Ojo, no digo no culminar una carrera, sino no culminar a tiempo una carrera. Esas serían para mí las principales características del nivel laboral de un ingeniero civil, como sale un recién egresado de ingeniería civil. Y por último, y no menos importante, un comentario de uno de ustedes es que muchos de nosotros inicialmente tenemos que pagar derecho de piso. Es verdad, a veces hay que pagar piso como novato. Hay otro dicho muy común, aquí el que no cae resbala. Es verdad, en muchas entidades, en muchas instituciones dicen, llegó el nuevo, hay que bautizarlo al nuevo. Es algo muy común. O llegó el nuevo, tiene que pagar piso el nuevo, el novato. Es algo común, pero a la larga se vuelve en algo tradicional en muchas de las instituciones. No creo que lo hagan, o personalmente no creo que lo hagan con mala fe, por hacer sentir mal a una persona. A veces gente que llega con muchos aires de sabiduría de la universidad y en realidad llega a la vida laboral y se da contra la pared porque es otro mundo, es totalmente otro ambiente y no es nada comparado a lo que vemos en las aulas en la mayoría de las veces. Por eso mi principal recomendación, hacer prácticas, realizar prácticas la mayor parte de tiempo posible, realizar prácticas. O sea, si tienen posibilidad de hacer prácticas, háganlo. Si tienen tiempo para seguir un curso de algún software, háganlo. Créanme lo que va a ser un tiempo muy, muy satisfactorio para ustedes. Si van a cosechar
van a adquirir conocimientos que les van a ser a futuro de gran utilidad, porque a futuro a nivel laboral no tendrán tiempo de aprender, de que recién querer iniciar a aprender un software. Cuando ya estén laborando tendrán tiempo solo para ejecutar lo que saben, poner en práctica lo que saben y poner en práctica todos sus conocimientos. Espero les haya servido parte o todas las recomendaciones o experiencias que se les he comentado. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense.